Gloria a Dios. Paz de Cristo, amada iglesia. Gloria a Dios. ¿Cómo estamos? En victoria, En victoria, bendecidos, prosperados, en éxito, honra, vida, salud y riquezas del reino de Jesucristo. Amén. Señor y Padre de la gloria, una vez más estoy delante de usted, reconociendo mi incompetencia y mi dependencia delante de usted. Bendito Dios, porque siervos inútiles somos. Decía el apóstol Pablo, todo lo que somos es porque usted es en nosotros y estamos aquí porque usted le ha placido. La iglesia reunida y los siervos que usted trajo de lejos es porque usted le ha placido, porque usted tiene propósitos, porque usted es soberano y usted, Padre, nadie le dice qué haces o por qué lo haces. Nosotros tenemos que someternos bajo su poderosa mano. En esta hermosa mañana renuncio una vez más de forma pública a todo pecado apestoso delante de ti. Pleitos, iras, contiendas, disensiones, crítica, murmuración, altivez, arrogancia, toda la basura que estorba delante de ti, de mi vida, es atada y echada afuera. Le aplico la sangre del Cordero inmolado. Sale de nuestras vidas, sale de esta iglesia, de este ministerio nacional e internacional y se va bajo las plantas de Cristo. Ahora, Señor, someto mi mente, mis pensamientos, mi voluntad, mis deseos, mis emociones, mi carne, la llevo cautiva bajo la poderosa mano de Dios para que sea usada como un instrumento de bendición. Póngase un carbón encendido en mis labios, bendito Dios glorioso, un corazón dispuesto en tu iglesia aquí presente y la que nos escuchará más tarde a través del Facebook. En el nombre de Jesús, siendo así, le honro, le glorifico, le exalto por hoy y siempre, reconociendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Todopoderoso sobre los cielos, la tierra y debajo de la tierra, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Siéntense, amada iglesia. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Amada iglesia, ven que hemos venido predicando toda esta maratón de prédicas. La guerra espiritual, ¿se acuerdan que vimos la primera parte de guerra espiritual en el mundo? Luego vimos la guerra espiritual en la familia y hoy nos toca ver, amada iglesia, la guerra espiritual en la iglesia. Pero antes de entrar a la guerra espiritual en la iglesia, vamos a leer una cita. Hechos capítulo 11, versículo 14. Hechos 11, 14, amada iglesia. Antes de iniciar la guerra en la iglesia. Hechos capítulo 11, versículo 14. Dice las Sagradas Escrituras. La prédica pasada fue en la familia. Él te hablará la palabra, dice, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Amén. Y toda Gloria a Dios. tu casa. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, amada iglesia, ustedes saben bien que vimos la guerra en el mundo. Entendimos resumida la guerra en el mundo, que Satanás se ha levantado a través de sus obras demoníacas para querer influir en el pueblo de Dios. Vimos como resumen que cuáles son las obras que usa Satanás a través del mundo, que está a su merced, que el mundo, él comanda el mundo porque Dios lo ha permitido, no porque sea bueno, porque Dios le ha delegado cierto poder, cierta autoridad a Satanás. Entonces, para que poder limpiar, tiene un propósito el diablo, ¿verdad? Se tiene que depurar quién es de Dios, quién le pertenece al reino y quién no. Dentro de la guerra satánica del mundo vimos a grandes rasgos que el diablo trabaja a través de sus obras, incluso se ha inmiscuido en las iglesias, en el pueblo de Dios. ¿Cómo trabaja el diablo a través del mundo? A través de hoy en día está de moda las ideologías de género, los secuestros, los robos, los asaltos. Así trabaja el diablo, asesinando, matando las esperanzas de la gente. Así trabaja. ¿Y cómo trabaja? A través de las ideologías de género, secuestros, asaltos y robos. Usa las redes sociales para hacer eso, para destruir a la iglesia. Muchas iglesias han de decir, pero a mí qué me importa el mundo. Pero si a mí no me afecta, sí te afecta. Porque si el diablo extiende sus obras demoníacas a través de las redes sociales, porque las usa el diablo también, a través de la ideología de género, robos, secuestros, asaltos, pues usa las redes sociales. ¿Y qué le está inyectando nuestra juventud, a los niños? Pues hacer esas obras demoníacas. Ahora, por ejemplo, a grandes rasgos, ahora en la familia, ¿cómo? Usándolos como instrumentos a la familia, a que mientan, a que desobedezcan a Dios, ¿verdad? Como vimos los casos bíblicos,
a través de qué trabajan, de la envidia, a través de la muerte, a través de qué trabaja, de la deshonra en la casa, iras, contiendas, pleitos, disensiones, a través de la propia familia. Vimos cómo, por ejemplo, en el caso de la familia, cómo Abel mató a su hermano, a través de la envidia, ¿verdad? A través de la manipulación. Por ejemplo, José, ¿por qué fue vendido a sus hermanos? Sus hermanos lo vendieron. ¿Por qué? Por la envidia. Vimos, por ejemplo, Absalón, hijo de David, cómo conspiró contra su padre para robarle el cargo, para robarle el poder, ¿verdad? A través de conspiración, deshonra, desobediencia, muerte. Así trabaja el diablo en la familia. El hermano pródigo, vimos ese caso también en la guerra en la familia, cómo envidió a su hermano, ¿verdad? No lo quería porque era envidioso, era calumniador. Vimos también Tamar, hermana de Amnón, con hijos de David, cómo fue deshonrada, cómo trabaja el diablo a través de la deshonra, a través de enjuiciar, a través de la mentira, de la falsedad, cómo trabajó en la familia. Y ya lo vimos en esa prédica. Pero dice el Señor que a pesar de que el diablo se levante usando a sus secuaces en el mundo, en la iglesia, en la familia y en la iglesia, ¿qué nos dice aquí? Él hablará palabra y será salva tu casa. Amén. Amén. Hablando como la guerra dentro de la familia, como vimos la prédica pasada. ¿Y qué es una guerra? Es una lucha férrea, constante. Es un espíritu demoníaco, espíritus de oposición demoníacos que se van a levantar en contra de Dios, ¿sí? Y que van a usar aún a la propia iglesia flaca y endeble, que van a usar a aquellos que no se quieren someter a Dios, que va a usar el diablo a aquellos rebeldes mentirosos, aquellos desobedientes que no quieren sujetarse a Cristo. Los va a usar Satanás. ¿No Caín lo usó por desobediente y rebelde para matar a Abel? Eso es el diablo lo que hace en la casa. Busca al más flaco, busca al más esquelético en la palabra para que lo use en contra de la propia familia y trabaje a través de la envidia, de la deshonra, de la desobediencia, del adulterio, de la fornicación, de la mentira, de la falsedad, de la rebelión. Así trabaja el diablo dentro de la casa. ¿Sí? Pero lo más lamentable es que los siervos de Dios, pues allá afuera, pues dijéramos, ya sabemos, pero dentro del pueblo de Dios que se dé eso, pues lamentablemente se da. Y lo peor del caso es que los que están al frente no instruyen como Dios quiere al pueblo. Y eso, como decía el siervo ahorita, Dios lo va a demandar. Uno tiene que predicar, pedir dirección y predicar lo que Dios quiere. No lo que nos conviene, no lo que nos parece, ni lo que nos acomoda. Como hijos verdaderos de Dios. Los hijos de Dios tenemos que predicar lo que Dios nos ordena, no lo que nos acomoda. Cuando predicamos lo que nos acomoda, entonces ya no somos dignos de ser hijos de Dios y mucho menos de servirle. Mejor es que nos dedicásemos a otra cosa, dice el Señor. Amén. Amén. Entonces hoy va a hablar el Señor. Dijimos, toca hablar la guerra en la iglesia. Van de la mano. La guerra del mundo afecta a la iglesia, afecta a la casa y afecta a la iglesia. La guerra del mundo. Porque yo les comentaba en un principio que yo pensaba no nada más de la guerra en la iglesia. Dice el Señor, no. Tienes que comenzar hablando de la guerra en el mundo, la guerra en la casa y la guerra en la iglesia. Porque lo del mundo repercute en la familia, en la casa, y ni se diga en la iglesia. Van de la mano como una cadena, un eslabón con el otro. Amén. Amén. Pero dice el Señor que ante eso nosotros somos más que vencedores y victoriosos, porque Él, como leímos, hablará palabra y será salva nuestra casa. Gloria a Dios. Nos habla hoy para que tú escuches que Dios está al pendiente y que nosotros, a pesar de las tormentas y de la guerra férrea que hace Satanás usando a los flacos y a los que no conocen a Dios, nosotros somos más que vencedores, amados. Gloria a Dios. ¿Cómo se llama la prédica? ¿Cómo se llama la prédica de este día? La guerra en la iglesia. Amén. Y vamos a ver un caso bíblico que el propio Jesucristo, vamos a partir de este caso, donde el propio Jesucristo lo padeció. Mateo 26:15. ¿Qué dice Mateo
capítulo 26, 15. Vamos a partir con la guerra que vivió el propio Jesucristo. Mateo capítulo 26, versículo 15. Acuérdense, no pierdan de vista qué estamos hablando, qué vamos a hablar hoy, qué va a hablar Dios, la guerra espiritual en la casa, espiritual en la iglesia. Mateo capítulo 26, versículo 15. Dice la palabra de Dios. ¿Qué dice? Bueno, desde el 14, para que entendamos el contexto, amada iglesia. El propio Jesucristo, como ejemplo indubitable, el propio Jesucristo lo que padeció. Dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes, en el 15, y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Amada iglesia. ¿Y qué estamos viendo? La guerra en la iglesia. Ya vimos en la parte 1 guerra en el mundo. Luego guerra en la familia. Pero ante eso tenemos victoria. No lo pierdan de vista. Y hoy guerra en la iglesia. Los propios hermanos, hijos de Dios. O disque hijos. Por eso espiritual. Amén. ¿Por qué espiritual? Decíamos en un principio. Porque nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas y de las regiones celestes. Vimos que los demonios se encuentran en el segundo cielo. En el primero nosotros, en el segundo los demonios y en el tercero Cristo. Amén. ¿Por qué creen que no pasan rápido tus oraciones y te desistes mejor? Entonces, amada iglesia, aquí estamos viendo guerra en la iglesia. Parte medular, partimos con el ejemplo del propio Jesucristo. Donde dice, uno de los 12, ¿no se supone que eran sus discípulos de Cristo al servicio de nuestro Dios? Obligados a ser fieles y obedientes, servidores excelentes. Dice, fue a los principales, ¿quién? Iscariote, y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Háganme el favor, este bueno para nada vendió un hombre santo por 30 míseras piezas de plata que le trajeron condenación, porque al final él mismo se ahogó. ¿Qué movió esto? La codicia del dinero. El dinero, la codicia lleva muchas veces a la gente a venderse al Dios del dinero, al mejor postor, y darle la espalda a Cristo. Iscariote no fue la excepción. No por las 30 piezas de plata vendió a su maestro. El dinero hace que tú te rebeles contra Dios, que ames al dinero, que desobedezcas a Dios, que te vendas al mejor postor y que te vuelvas avaro, capaz de matar, negociar y matar por causa del dinero. Eso fue lo que hizo Iscariote. Y no, Iscariote era su discípulo, no era, formaba parte del cuerpo de Cristo. Diego, el Señor dice, vete con mi ejemplo, Iscariote. Entonces, no nos caiga de extraño, amada iglesia. Decíamos en la segunda parte que el que te apuñale sean los propios hermanos. Propios hermanos. Muchos llegan vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Muchos son espías de Satanás. Entran encubiertamente a la iglesia de Cristo. Por eso tenemos que andar a las vivas, en santidad, en obediencia. Porque Satanás no juega
a la verdad, Satanás no juega a ser diablo. Él ya lo es por naturaleza. ¿Por qué creen que lo sacó el Señor de allá del cielo? Dice Ezequiel, ¿por qué? Porque quiso ser más que Dios. Ponerse en el lugar de Dios. Quiso robar, usurpar el trono del Altísimo. ¿A través de qué? De la soberbia. Por eso, amada iglesia, tengamos cuidado. No caigamos en soberbia. Porque el propio Satanás fue echado del cielo por la soberbia, la arrogancia y la altivez. Judas Iscariote, por su avaricia, por su amor al dinero, vendió a su maestro, con un beso lo entregó, dice las Escrituras. Por eso no te confíes del más buena gente. Iscariote vendió al Señor. Digo, este caso es del propio Jesucristo. Si Jesucristo fue traicionado por uno de sus cercanos, ¿qué te esperas tú, amada iglesia? Dice, y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. ¿Qué vemos aquí? Traición. Espionaje. Entonces una persona por amor al dinero va a traicionar a los hermanos, va a traicionar a los siervos. Por fama se venden al mejor postor. Lo estamos viendo con la palabra de Dios. Amén. Amada iglesia, imagínense si Cristo lo vivió, ¿qué nos esperamos, amada iglesia, nosotros? No entendemos que nosotros debemos guardarnos en fidelidad a Cristo. Amén. 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 Tenemos que entender, amada iglesia, que tenemos que guardar nuestras vidas de una forma irreprensible, santa, pura, sin mancha, delante del Cordero. Ese Cordero que nos catimó su vida para morir por ti y por mí. Amén. Amén. Aquel Cordero que te dio vida cuando estabas muerto en pecado, en el lodo cenagoso apestoso, porque así lo describe la Biblia. Estábamos muertos. Él fue, dice que Él no escatimó, Él no cuestionó, Él no vio si tú ibas a buscarlo, si ibas a aguantar el proceso para servirlo, si ibas a desistir, si ibas a obedecer o si no se te iba a pegar tu gana obedecer. Gloria Él a no Dios. vio eso. Amén. Dice las Sagradas Escrituras que fue lo que menos vio. Y ya estamos aquí. Yo siempre lo he dicho, yo no merezco este lugar por su misericordia. Porque un testimonio para mi vergüenza es que yo no quería servir. Pero Él me habló directo y me dice, vas a servir. Gloria a Yo no Dios. te levanté para calentar sillas. Amén. Entonces cuando hay iglesias religiosas de que se oponen, es el mismo Satanás. A que una mujer sirva, es el mismo Satanás. Es el mismo Satanás en persona. Cuando tú no sabes, cuando tú no has entendido tu llamado, amada iglesia, cuando no has entendido quién te llamó, a quién sirves, entonces estás en la lona, porque cualquier viento, cualquier hijo del diablo te va a mover. Cuando tú no tienes claridad de quién te llamó, quién te ungió, quién te respalda y a quién sirves. Amén. Un hijo de Dios tiene que identificarse, pero no obstante prepararse y vivir en santidad Amén. para no ser derribado, amada iglesia. Amén. Amén. Aleluya. Debemos entender, amada iglesia, por principio de cuentas, que los pilares de la guerra son dos: el pecado y la desobediencia, la rebelión a Dios. Ojo, una iglesia que practica pecado, que desobedece, está perdida. Debemos desechar también el orgullo. Yo veo muchos, sí,
siervos entre comillas, orgullosos, arrogantes, que se sienten que el mundo no los merece. Y tratan a las ovejas a como le ven en la frente. Así las tratan. Si nosotros leemos las escrituras, Cristo tuvo gente preparada y gente del vulgo. Pero eso no los hizo menos. Porque la sabiduría la da Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Tú no puedes tener ni la primaria si quieres. Pero si Dios te levantó y te vas a estar. ¿Amén? Habrá gente, amada iglesia, que tenga doctorados, pero no los levantó Dios, no va a haber respaldo. Así es. Así de sencillo, así de claro. No es del que quiere, no es del que corre, es el que Dios tiene misericordia para llamar. Amén. Gloria a Dios. A Dios no le importan los doctorados que tú tengas aquí. Así es. El conocimiento del humano es basura para Dios. Así es. Aquí el que cuenta qué conocimiento es, amada iglesia, el divino. Así es. Ese es el que cuenta. Gloria a Amén. Dios. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ver en ese contexto el primer punto que va a ilustrar, o el primer caso que nos va a ilustrar la guerra en la iglesia. Cuando Saúl desobedece a Dios y es desechado. Primera de Samuel 15 del 1 al 3. De la iglesia, acuérdense, estamos viendo esa. Primera de Samuel capítulo 15. Primer caso que ilustra, todos los casos son bíblicos. Capítulo 15 del 1 al 3. Dice la palabra de Dios. Saúl desobedece y es desechado. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre tu pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré, dice, lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. El orden del poderoso. Mata a hombres, mata a mujeres, mata a niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y una orden, Dios, específica, estricta, contundente. Lo volvemos a leer. Que estamos viendo el primer caso. Saúl desobedece a Dios y es desechado. Ahora vamos analizando, dice. En el 1 Samuel 15 del 1 al 3. El 1. Después Samuel dijo a Saúl, el profeta Samuel, que fue un instrumento para ungir a Saúl. Jehová me envió. ¿Quién envió a Samuel? ¿Fue por su cuenta? ¿Porque quería ser más gente para hacer fama? No. Jehová me envió a que te ungiese. ¿Quién lo escogió? ¿Samuel o Dios? Dios. Por rey sobre su pueblo de Israel. Llámese rey, llámese ministro, profeta, evangelista, pastor, maestro. ¿Quién da sus ministerios? Dios. Él da a quien quiere, los reparte como Él quiere, a quien Él quiere, cuando Él quiere. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él, no nosotros. Ahora pues, está atento. Fíjense, la orden ya específica. Está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ya Samuel hablándole a Saúl como instrumento. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponerse. Y el camino cuando subía, dice, de Egipto. Y fíjense, aquí viene la orden. Ve, pues, hiere a Amalec, al rey Amalec. Destruye todo lo que tiene, no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños, vacas, animales, todo. Y Saúl no lo hizo.
Por eso estamos viendo que Saúl desobedece a Dios y es desechado. Allí mismo del 7 al 10. Ahí estamos viendo la orden. Ahora vámonos allí mismo, versículos del 7 al 10. Dice, y Saúl derrotó, ya fue a la guerra, peleó y derrotó a este pueblo. Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Dice, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Lo tomó vivo. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Fíjense, hasta ahí la cosa iba bien. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas del ganado. El interés por el dinero, como veíamos. ¿Por qué entregaron a Jesús? Por el dinero. Estos hicieron lo mismo. Saúl hizo lo mismo. Y Saúl dice, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. O sea, entre comillas hizo un trabajo. Entre comillas. A los demás los destruyó. Los mató a filo de espada, dice. Dice aquí. En el 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. O sea, lo que ellos consideraron. Cuando Dios ya había dado las instrucciones específicas de que mataran al rey, destruyeran toda la gente, padres, hijos, mujeres, bebés de pecho, todo. No tengan piedad de nada, dijo el Señor. ¿Y qué dice aquí en esta parte? En 1 Samuel 15, del 7 al 10, que ellos libraron al rey. ¿Y a quién más libraron? A los animales gordos. A los animales gordos. En una palabra escogieron lo gordito, lo mejorcito. En una palabra hicieron las cosas como se les pegó su gana. Quebrantaron el mandamiento, la orden de Dios. No lo pierdan de vista. De allí nos vamos del 18 al 23 de ese mismo capítulo. Fíjense. Entonces, al ver Dios que ellos se rebelaron y no hicieron las cosas como Él quiso, como Él ordenó, fíjense lo que dice del 18 al 23. Y Jehová, dice, Jehová te envió en misión y dijo, ya Samuel fue a ver, le habló a Samuel y fue a ver a Saúl. Y le dijo, y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Porque se rebelaron contra mí. Le dijo, como aclarándole lo que no hizo, hazles la guerra hasta que los acabes. Porque ¿qué pues? No has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. En el 20. Y Saúl respondió a Samuel, antes viene obedecido. Fíjense, no entendió su cabeza. Antes viene Y se defendió como gato boca arriba, como solemos hacer algunos. Antes viene obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Fíjense, empezó a defenderse, típico. Mas el pueblo tomó el del botín. Dijo el pueblo, no dijo yo. Tomó del botín. ovejas. Ajá. Dice ovejas, vacas, las primicias del anatema, es maldición, para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios en Gilgal. Háganme el favor. De lo vil le fueron a ofrecer, tomaron para ofrecerle a Jehová, cuando esa no fue la orden que dio. Pero ¿qué vemos aquí en Saúl? Empezó a defenderse. Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Gloria a Dios. Porque como pecado la adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, la terquedad.
Por cuando tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Amada iglesia, estamos viendo el primer caso, cuando Saúl desobedece a Dios y es desechado. ¿Qué estamos viendo, amada iglesia? En el pueblo de Dios, que hay espíritus demoníacos de rebelión, de autoritarismo. Porque esa no fue la orden que Dios le dio a Saúl a través del profeta Samuel. Dice, aquí mis chicharrones truenan y yo soy el rey y se va a hacer esto. Y efectivamente, aunque le costó caro la destitución del poder, lo hizo. ¿Qué más vemos? Vemos terquedad, obstinación, rebelión, oposición a la voluntad de Dios, orgullo, soberbia, arrogancia y altivez, porque como dice, yo soy el rey, mis deseos son órdenes. Pero es que Dios dijo, no importa, aquí es lo que yo soy el rey. ¿Qué más vimos? Espíritus demoníacos de rebelión, de oposición, de obstinación, de desobediencia, de soberbia, de orgullo, de altivez, para imponer su reverenda voluntad. Así trabaja el diablo con los siervos, con el pueblo de Dios, con Biblia en mano. Pero ¿qué dice? ¿Qué le dijo Dios a Saúl a través del profeta Samuel? Que por tal hecho iba a ser desechado, por inútil, ¿sí? Por rebelde, por orgulloso, por haber puesto o impuesto su voluntad sobre la de Dios. Ahora, esos son los demonios que trabajan. Pero si tú no te pones listo y alerta, iglesia, siervos al frente de una obra, vas a ser desechado o desechada. ¿Por qué? Por inútiles, farsantes, buenos para nada. En una palabra, traducido a nuestro idioma. Fue lo que le dijo. ¿Y cómo vino a terminar Saúl? Él mismo. Desechado primero, pero después lo quitó, lo cortó. ¿Por qué creen que Dios dice que somos siervos inútiles? Pero hermana, yo ayuno en la madrugada, yo en los cultos, yo voy a estudios, yo voy a predicar aquí, me conocen en todo el mundo, lo harás. Pero dice que apenas estamos haciendo lo que nos toca. Otros ni eso hacen. Por eso dice el Señor, inútiles. Digo, para aquellos que se cuadran la corbata y se sienten que tocan el cielo. Casi quitan a Dios como el diablo y se ponen ellos. Con la actitud, con la arrogancia y con la soberbia. Se sienten que el mundo no los merece. Que deberían estar casi a la derecha del Señor. Con la actitud arrogante y prepotente hacemos eso. Entonces, cuando permitimos al diablo y le servimos a través de estos espíritus demoníacos, inmediatamente eres desechado por nuestro Dios. Nos quita por inútiles, nos da una patada y pone a quien sí quiere y quien sí está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así es. Eso dice la palabra. No quiere al otro. Vamos a verlo. ¿Qué hace ante esas circunstancias Dios cuando te rebelas y te crees más que el poderoso? Elige a otro y nos quita por inútiles. Entonces Dios elige como rey a David. Primera de Samuel 16 del 1 al 3. Adelantito. Dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Y le mete su repasada, que ni la debía. Habiéndolo yo desechado, yo Jehová, para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite, y quítate esas lágrimas, ya no le llores a este farsante y vete que ya tengo a alguien mejor. Dio a entender eso. Así es. Amén. Porque dice,
llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Empezó el temor, el diablo empieza a amedrentarte. No es tu llamado, te quieren mandar. No vas a poder con el paquete, te están manipulando. El diablo va a hacer todo lo que esté a su alcance para que tú no tomes lo que Dios te ha dado, tu llamado. Así es. A precio santo. No es porque alguien de nosotros lo merezca. Amén. Gloria a Dios. Primera de Samuel, capítulo 16, del 1 al 3. Dice, empezó el diablo a meterle temor y a querer amedrentar a Samuel. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. En el 3. Y llama a Isaí al sacrificio, porque pues era hijo David de Isaí. Y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Dice las Sagradas Escrituras y No nos leemos cualquiera es ungido. toda la historia. Dice que de sus hijos en filita, Samuel se fue por la hermosura, por la carita afilada. Dice, para mí, ¿qué es este? Nada, tampoco no. ¿No tienes otro por ahí, otro hijo? Dice, sí. Obviamente Samuel sabía. Allá está cuidando ovejas, dice en el campo. El más pequeño, tráetelo para acá. ¿Qué vemos aquí? Tenemos que tener cuidado que a quien servimos es a Dios. Amén. Ya da instrucciones específicas, concretas. Como servidores tenemos que predicar lo que Él quiere y no lo que suponemos, lo que creemos, lo que nos imaginamos o lo que nos acomoda de acuerdo a la canasta, dependiendo de los intereses. Si tal cosa o tales cosas hacemos, entonces no dudes que serás desechado. Seremos desechados por Dios, porque a Él se le obedece. Sus deseos son órdenes y no se cuestionan. Amén. Como dicen Romanos, Amén. ¿quién me dirá por qué haces esto? ¿Quién me cuestionará por qué haces aquello? Amén. Gloria a Dios. Allí en Romanos dice, en el capítulo 9. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién será ese que cuestione a Dios? Nadie. Nadie. Primera de Samuel 6, del 1 al 3. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado de no albergar este tipo de demonios en nuestras vidas como siervos de Dios. Porque si no, corres el riesgo de que le canses la paciencia o le cansemos la paciencia a Dios y nos deseche y ponga otro que sí esté dispuesto a obedecer. Contigo sin ti a pesar de ti. Amén. Amén. Así es. Amén. Así es. Porque a veces es tanto nuestro orgullo, nuestra arrogancia y nuestra soberbia que nos sentimos indispensables. No, nadie es indispensable y lo estamos viendo. Así es. Nadie. Con nosotros y nosotros, a pesar de nosotros, Cumple su Dios va a cumplir. La obra va a seguir. Gloria a Dios. Quieras o no quieras oírlo, quieras tomar el llamado o no quieras tomarlo, Así es. la obra va a seguir. Así es. Amén. Por eso te digo, contigo, sin ti, a pesar de mí, a pesar de ti, la obra va a seguir. Así es. Si no quieres, afuera, el que sigue, el que sí esté dispuesto. Así es. Amén. Amén. Gloria a El que Dios. el que quiera estar dispuesto a ser disciplinado, a ser instruido por Dios y a seguir sus órdenes. Así es. Y no hacer ni caer en el error del rey Saúl. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vimos ahí en el mismo, en el 16, del 10 al 13. Dice, e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos, lo que yo les decía, delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y le respondió, queda aún el menor que apacienta ovejas. Y dijo a Samuel a Isaí, envía por él,
porque no nos sentaremos a la mesa hasta que Él venga aquí. Ya le había mostrado que Él era el Amén. elegido. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso, de ojos, de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate, úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Amén. Gloria a Dios. El Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel, ya lo ungió y se volvió a Ramá. Entonces, Así es. primer paso, tenemos el llamado de Dios, Gloria a Dios. pero para hacer lo que Él quiere, para hacer su voluntad, no para imponer la tuya o la mía. No, si no lo hacemos, entonces ya estás cayendo y estás sirviendo a esos demonios que albergaba Saúl. Cuando tal hacemos, entonces somos destituidos. Dios no te va a respaldar, vas a quedar evidenciado. ¿Sí? Y va a poner a otro, el Señor Jesucristo, o a otra sierva que sí quiere hacer las cosas como Dios quiere. Amén. Gloria a Dios. Fue el caso de Saúl, lo destituyó por desobediente, por sus intereses, porque entre comillas le servía a Dios, pero en realidad le servía al diablo. Lo quitó por desobediente y puso a David. Amén. Gloria a Dios. Pero ahora imagínense nomás en ese caso, ¿qué más interviene? Aparte del orgullo, aparte de hacer tu voluntad, espíritus demoníacos de envidia, celos. Ahora ya lo eligió. Ahora manifiesta el rey Saúl otros demonios. Celos a David, donde procura matarle. Vamos a 1 de Samuel del 19, del 1 al 2. Ya al enterarse que fue elegido rey, ahí viene la venganza. Amén. Espíritus demoníacos de venganza. Amén. Habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos los siervos para que matasen a David. Pero Jonatán hizo de Saúl, dice, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. O sea, porque Dios tiene, pues, Él sí tiene todo el poder. Dominio, todo. Y entonces, como Dios tiene el poder y el dominio, pues hizo que Jonatán, pues, se entendiera con David, para que a través de él cuidara a David. Amén. Gloria a Por Dios. eso creó esa amistad. Gloria a Dios. Sí, Dice, era la amistad que creó él, fue con ese propósito. Amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo, Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en el lugar oculto y escóndete, dice. En el 3, yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Dios creó una amistad. En el mundo es casualidad, en Dios no hay casualidades, hay exactitud. Por tanto, Dios creó esa amistad entre Jonatán y David para que le llevara, pues, qué es lo que pasaba, qué sucedía, para que lo pusiera al tanto, y de esa manera Dios cuidaba a David. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando una persona es destituida de la presencia, del servicio de Dios, va a poner a otro. Pero esa persona que fue destituida por desobediente, que ya no respaldó Dios, aparte de ser evidenciado o evidenciada, va a tomar represalias y va a querer matar al que tomó tu lugar. Y no entendemos que tenemos que servir a Dios como Él quiere y como Él pide, y no después caigas como hizo Saúl, que ya quieras tomar venganza porque Dios puso a otra persona que sí es competente, es obediente y tiene un oído sensible como Samuel. Dios no quiere que caiga su iglesia en esos errores, que no albergue esos espíritus demoníacos. Porque fíjense, después el diablo siguió trabajando con Saúl a través de ¿qué? De los celos. No soportó ser destituido para que Dios haya puesto a David
no lo soportó. ¿Y qué hizo? Dice, procuró matarle. Varias ocasiones procuró matarlo. ¿No son demonios de muerte? ¿Envidia? ¿Celos? Sino porque persiguió a David varias veces. En la propia iglesia te van a envidiar por el ministerio que tienes. Te van a envidiar porque tú vas obedeciendo. Te van a envidiar de lo que te ha equipado Dios porque tú te sometes, porque tú obedeces. Te va a envidiar el diablo usando a los propios disquermanos. Como dice Pablo, que entran encubiertamente. Y por envidia te van a querer sacar de la iglesia, que tú ya no sirvas por la envidia. Hasta incluso quererte matar por la envidia, como le pasó a David. Amén. Amén. En el 19 del 1 al 2. Aquí mismo vamos a ver en el versículo 11. Eran varias ocasiones. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Una de tantas veces. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Porque acuérdense que David se casó con la hija del rey, con Mical. Entonces fíjense, otro punto que utilizó Dios para cuidar a David, donde permitió que se casara David con la hija del rey, aunque tenía el enemigo en casa, que era el propio rey. Amén. Amén. Gloria a Dios. Allí mismo en el 20, en el 19, pero en el 20, dice: entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel, que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. No se salieron con la suya. Envió a un grupo de siervos a vigilarlo. ¿Y qué dice? Dios hizo de las suyas y reposó el Espíritu de Dios y empezaron a hablar, los llenó de su espíritu y empezaron a hablar en lenguas, a profetizar. Hasta se les olvidó a lo que iban. Se les olvidó del objetivo de aniquilar a David. Total que sí echaron varios, fueron varios. Y ya viendo, ya Saúl dispuesto a darle matarile, como decimos, después de tantos intentos, dicen las escrituras, dice: háganse ustedes, voy yo. Pero el bueno, para nada, llega y lo mismo empieza a profetizar. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que el diablo planea matarte y aniquilarte, aún con los propios hermanos, entre comillas, pero que todavía sirven al diablo y son instrumentos del diablo, Dios, ¿qué crees? Él siempre te va a cuidar, te va a respaldar, te va a dirigir. Como lo hizo David. ¿Cuántas veces, amada iglesia, he visto testimonios de que están en su punto la prédica y entran hijos del diablo con pistolas martillándole al siervo, cuchillos, navajas que se han doblado en la presencia de la iglesia? Amén. Amén. Y no pueden, ni podrán. Porque dice la palabra de Dios: fiel es el que te llamó. Amén. Fiel es el que nos llamó. Amén. Y así cuidó a David. Gloria a Dios. No creas que el diablo se revolcará y se arrastrará y podrá ser. Y Dios lo va a permitir para que tú seas procesado y le demostremos de qué estamos hechos. Si estamos dispuestos, aún encima de las pruebas, de las tormentas, obedecerle o escuchar la voz del diablo. Pero dice Dios,
que Él siempre nos sustentará. Gloria a Dios. Amén. Amén. Aleluya. Él dice que Él es fiel porque no nos dará más cargas mayores que tú no puedas soportar. Así es. Él sabe hasta dónde tú puedes aguantar. Así es. Amén. Tenemos que tener una fe firme en Dios. Amén. Gloria Y a a Dios. pesar de que el diablo te haga la guerra con los propios disquermanos, debes entender, saber que el que te sostiene es Cristo. Amén. Porque a Él le sirves, Él te levantó, Él te llamó, Él te ungió y le sirves a Él. Debes vivir para Él. Amén. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Ante estas contiendas, ante estas disyuntivas, ¿qué trajo como consecuencia el reino? Se dividió. Porque unos estaban con Saúl, luego otros con David. ¿Qué hace el diablo? Trabaja a través de espíritus ¿de qué? De división, Moisés, correcto. ¿no? Sí. Aquí están operando espíritus de división. Este es mío, yo trabajo aquí, yo me gané estas ovejas. No, yo soy el pastor. No, es que yo fui por ellos. No, espérate. Tú no eres nada, ni yo soy nada, mucho menos. Dios no quiere que trabajemos en división. Dios quiere unidad. Gloria a Dios. Amén. Amén. Aquí nada de que yo traje, yo dije, yo hice. No. No, aquí se dividió Israel, unos con Saúl, otros con David. Oré con Moisés. Espíritus demoníacos de división que usa Satanás para trabajar dentro de la iglesia. Amén. Amén. Segunda de Samuel 2, del 8 al 17. Segunda de Samuel 2, capítulo 2, del 8 al 17. Amén. Dice la palabra de Dios al 17. Dice, pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, o sea, el otro hijo del rey Saúl, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesuri, sobre Jezreel, o sea, sobre algunos lugares de Israel, sobre Efraín, sobre Benjamín, dice, y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel. Y reinó 2 años solamente. Los de la casa de Judá siguieron a David. O sea, una división del reino. Porque Abner, que era primo de Saúl, pues ungió a su hijo, era lo más lógico. Si muere el rey, es su hijo el rey. Eso según su criterio, pero de acuerdo a Dios era David. Él no iba a ser el rey. Pues él ungió y tomó posesión de algunos reinados y David de otra parte. Dice, solamente los de la casa de Judá siguieron a David en el 11. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con siervos de Isboset, hijo de Saúl, y Joab, hijo de Sarbia. Y los siervos de David salieron y se encontraron en el estanque de Gabaón, y se separaron los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. A ver, como ya estaba dividido el reino, amada iglesia, leyendo todas las escrituras, se dividió el reino, gente de Saúl, comandada por Abner, y gente de David, comandada por el hijo de Sarbia. Sí. Entonces, como ellos entendían allá lejanamente que era incorrecto a los ojos de Dios descarnarse y despeluzarse entre ellos mismos, dijo Abner, mira, como es malo a los ojos de Dios, pero es necesario hacerlo según él, escogieron 12 personas del grupo de Abner, del rey Saúl, y 12 de David, y terminaron matándose, aniquilándose, todo por el reino, para ver cuál era el vencedor, leyendo todas las escrituras. Sí. Y dice aquí, en el 15, dice en el 14, y dijo Abner a Joab, levántate ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros,
Y Joab respondió, levántense. Entonces se levantaron y pasaron el número igual 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David, lo que yo les decía. En el 16, cada uno echó mano de la cabeza del adversario, que ni eran adversarios, pero ahí se tuvieron que hacer adversarios. Y se metió su espada en el costado de su adversario, cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar Helcat Hasuim, el cual está en Gabaón. Entonces aquí, amada iglesia, ¿por qué significa campo de filos de espada de los adversarios o de los dos bandos? Significa eso. El cual dice, y la 17, la batalla fue muy reñida aquel día y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Dice, acá en el 18, estaban allí los 3 hijos de Salvia, Joab, Abisaí y Asael. Era peligro de los pies como uno de una gacela de campo. Entonces aquí estamos viendo, amada iglesia, que pelearon y se mataron y uno venció. ¿Cuál? El grupo de David. Porque obviamente si David fue elegido rey, aunque los demás no estuvieran de acuerdo, aunque Satanás no estuviera de acuerdo, usando a Saúl y a todo su ejército, Dios iba a respaldar a David. Por eso ganó el equipo de David. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Estamos viendo aquí que el diablo trabaja por la desobediencia de la gente, del pueblo de Dios, a través de los demonios de división. ¿Cuántas veces se ha dividido una iglesia? ¿No? Estos yo los traje, estos son míos, son mis ovejas. Hasta los propios disque pastores se pelean las ovejas. Ahora yo pregunto, Dios pregunta, ¿y tú pastor, pastora que te peleas las ovejas? ¿Cuándo fuiste crucificado por ellas para que te las pelees? ¿Qué derecho tienes, dice el Señor, para que te estés peleando mi rebaño? Para que se estén aniquilando como estos bandos, siendo el mismo pueblo, yo muriendo por los dos. Y descaradamente siervos, pastores, se pelean las ovejas, se devoran y se matan, se aniquilan, se divide una iglesia por los intereses que se mueven, por el dinero, por la fama, por lo que ustedes quieran. Y todo eso comandado por la soberbia. Y no fue la excepción en el pueblo de Israel, que se hizo la división del reino. No era más fácil que dijera Saúl, bueno, yo desobedecí, yo soy incompetente, no di el ancho. Entonces reconozco, perdóneme usted, Señor, y yo acepto que usted eligió a David. No lo hizo. Y entonces vienen las justificaciones, vienen las venganzas, vienen espíritus demoníacos de división y de muerte. ¿No así se trabajó en ese reino? Pero lo peor del caso es que nosotros caemos en esas trampas y te deja ser instrumento de Satanás. Pues son todos los demonios instrumentos. Cuando una persona obedece al diablo es instrumento de Satanás. Amén. Eso es lo que pasa. Digo yo, pero si conocemos las escrituras, ¿no nos amanece? No entendemos lo que Dios quiere. ¿Qué no es más fácil que reconozcamos, Señor, perdóneme usted porque no he hecho las cosas correctamente como usted quiere? No lo hacemos. Saúl no lo hizo, sino lo tomó como adversario y buscaba cada rato la ocasión para matarle. Y terminó. ¿Y qué hizo David? Huyó. Y ahí es cuando se divide el reino. ¿Cuántas iglesias por la envidia, por los intereses del hombre, por la mediocridad y la desobediencia del hombre, se descompone un ministerio, se divide una iglesia? Y se pelean, se desbocan, se desgreñan, se matan por las ovejas. Algo que no les costó. Porque quien pagó ese precio fue Cristo. Amén. Amén.
Gloria a ¿Qué Dios. quiere Dios? Que no caigamos en esto y que aprendamos a reconocer cuando no estamos haciendo las cosas bien delante de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que enderecemos nuestras sendas y que escuchemos la voz de Dios cuando Él nos está diciendo que algo no es correcto. Muchos no entienden porque su soberbia los ha cegado. El dinero los ha cegado, su venganza los ha cegado, la envidia los ha cegado, la altivez, la arrogancia los ha cegado. Cierran los oídos a Cristo. Cristo te está hablando que estás mal, que quites esa basura de tu vida como siervo al frente. Y no lo hacemos, porque estamos cegadas por esta basura y terminan siendo instrumentos de Satanás. Amén. Amén. Gracias Dios. Ahora fíjense, y cuando tú ya estás cegado de ira, envidia, por el poder, terminas aniquilando a esta gente inocente. Vamos a ver cómo Saúl manda a Doeg, un edomita, a matar a 85 sacerdotes de Nob. Fíjense. Vamos, amada iglesia, ante esto, como el diablo. Vamos a Primera de Crónicas. Primera de Crónicas. ¿No ven que Saúl, a ver si nos da tiempo, y ya nos terminó el tiempo, cómo Saúl no aceptó Saúl que ya había sido destituido por incompetente? Primera de Crónicas 10 del 13 al 14, vamos a eso. Primera de Crónicas capítulo 10, nos quedamos en lo bueno. 10. Ajá. Del 13 al 14. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Fíjense. Bueno, vemos que ya por el tiempo, Saúl manda a matar a 85 sacerdotes de Nob. Pero aquí se los quiero resumir. ¿Por qué? Porque esos sacerdotes, como David iba huyendo de la persecución de la gente de Saúl, dice, pues yo me voy. Llega a donde están los sacerdotes cuidando el arca. Entonces, ya pidió ayuda David, pero no dijo cómo estaba la situación, pero Dios lo respaldó. Entonces le dieron la espada de este impío que había asesinado, ¿verdad? De Goliat, le dio la espada, le dio de comer, lo atendió bien los sacerdotes, ¿verdad? Lo atendieron, dicen las escrituras. Y entonces cuando, no haciéndola largas, cuando se entera Saúl, no, pues se enfureció y se llenó de ira. Y fue y aniquiló a 85 sacerdotes de Nob. Cuestionándolos, ¿por qué ustedes ayudaron a este rebelde, que no me obedece, adversario? Y diciendo una sarta de mentiras, que no era cierto. Lo otro huyó porque temía por su vida. Pero nunca tuvo la intención, dice las Sagradas Escrituras David, nunca tuvo la intención de matar a Saúl. Él siempre lo respetó como rey. Dice, hasta que Dios determine. Un hombre con temor sabe esperar la orden de Dios en los tiempos que Él pone. Amén. Como quiere y Él quiere. Dependiendo, consultando a Dios. Y esa era la característica de David. Amén. De hacer las cosas, de que para hacerlas tenía que consultar a Dios. Pues Saúl no soportó eso. Que cuando le tomaran en cuenta que quienes de Dios eran para ayudar a ese rebelde, a su adversario. Bueno, lo vio así porque así le convenía. Pero Dios nunca lo vio así. Bueno, en la escritura
relata que David nunca tuvo la intención de hacerle daño al rey. Lo respetaba como una autoridad. Sí. Tuvo oportunidad de matarlo. Ah, pero no lo sí. hizo. En repetidas ocasiones tuvo oportunidad de aniquilarlo y nunca lo hizo. Porque él tenía un corazón conforme al de Dios. Amén. Gloria. Gloria a Dios. Amada iglesia, ¿cuántas veces se nos van a presentar oportunidades? Pero si tu corazón está conforme a Dios, tú vas a actuar de una forma correcta, justa, prudente y escuchando exhortación, dirección de Dios, Amén. como fue el rey David. Amén. 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 Dijimos 1 Crónicas 10 del 13 al 14, esta última cita. Yo quisiera seguirme más y eso que ya voy resumiéndole. 10 del 13 al 14. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina. Bueno, eso es todavía más. No consultó a Jehová, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Amén. Con esto nos baja el Señor de nuestra nube, nos poncha como globos, los que están inflados y los que se están inflando, para que aprendamos que a Dios se le tiene que servir con temor, temblor y reverencia. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Y eso significa escuchar su voz y hacer lo que Él dice, predicar lo que Él quiere. Amén. Gloria a Dios. Nuestra carne, someterla a Dios para poder hacer lo que Dios pide. Gloria a Dios. Amén. Así murió Saúl. ¿Por qué? Por su rebelión. Se rebeló contra Dios. Amén. Su rebelión lo llevó a prevaricar, a ponerse en contra de Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual que dice no guardó. Y porque además, no obstante, no le bastó este desobediente, consultó a una divina. Y se supone que era siervo de Dios, elegido, era rey. ¿Por qué consultó a la divina? Porque no confió en Dios. Porque dice que le hablaba a Dios y Dios ya no le contestaba. Exacto, pero ¿por qué no le conté? Porque ya no estaba con él. Ya no era rey. Pero volvemos a lo mismo. Saúl, al desecharlo Dios, ya la presencia de Dios no estaba con él. Amada iglesia, a ver, si me estoy dando a explicar. Cuando Dios te desecha, su cobertura ya no está. Y terminas más carne que nunca. 100% carne. Porque cuando tú predicas, cuando tú oras, cuando tú llevas el evangelio, es la mano de Dios, es el Espíritu de Dios obrando en ti. Y tú eres un instrumento. Amén. Pero ahora, ojo. Si tú ya por rebelde te desechó, Dios ya no va a estar contigo. Va a hablar pura carne. Cuando empieza a hablar la carne, amada iglesia, puras habladas, pura mentira, doble careta, vas a hablar de lo que te conviene. Porque Dios no está contigo y tú tienes que hablar de algo. Otras doctrinas. Amén. Así es. Si Dios no está contigo, tú no vas a tener revelación. ¿Quién va a hablar? Tu carne, tu carne, tu carne, tu carne, tus intereses. Temas como Dios del puro amor, puras bendiciones. Prosperidad. Amén. Pura prosperidad. Porque Dios ya no está contigo. Tú ya no estás trabajando por tus intereses. Evento tras evento. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hablas puras mentiras, hablas de lo que no vives, del ejemplo que no das. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo como Saúl, porque Dios te desechó, porque ya no está contigo. Amén. 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 Si tú no vacías esta copa y la llenas del Espíritu de Dios, de la sabiduría de Dios, estás perdido. Vas a hablar
puras carnalidades, puros intereses. Nunca vas a hablar de pecado, nunca vas a hablar de obediencia, nunca vas a hablar de santidad, nunca vas a hablar de rebelión, mucho menos de infierno. Jamás. Porque a ti no te conviene. ¿Quién habla? La carne. Cuando estás en el Espíritu, de entrada, tú vas a escuchar la voz de Dios como Samuel. Gloria a Dios. Tú vas a predicar lo que Dios te dé. Como Él te instruya, vas a ser usado como Amén. instrumento. Gloria a Dios. Amén. Cuando eres hijo de Dios, vas a reprender, vas a exhortar el pecado. Y vas a hablar de todo estos temas. Restauración de la Biblia, de la palabra, volver al Dios vivo, hablar de infierno, hablar de arrepentimiento, que si la gente no se arrepiente, no hay más remedio que después de muerto le corresponde el infierno. Volver al Dios de la Biblia, su palabra. Amén. Todo vuelve a Él. Amén. Gloria a Dios. Vas a tener que hablar de santidad, de obediencia, de infierno, de rebelión, de doble vida. Un verdadero siervo. Porque de eso hablan las Escrituras. Gloria a Dios. Amén. Pero donde tienen intereses en la canasta, en la fama, en lo que entra a las arcas, entonces tú nunca vas a hablar de eso. Los vas a consentir, puro Dios de amor, mucha motivación. ¿Qué hacen los grandes de hoy? Motivación, motivación tras motivación, palabras adornadas, Ah, ya, nada más. para que se llene la iglesia y se llenen sus arcas y se puedan dar su vida de lujo, Así es. viajar por todo el mundo a costa de la venta del Así evangelio. es, triste. Triste pero cierto, amada iglesia. Por eso Dios pide en esta tarde que nosotros, si no hemos caminado como Dios quiere, pidamos dirección, pidamos el respaldo de Dios, pero si obedecemos. Pero si no, que para cualquier cosa que vayamos a hacer como siervos, Amén. tenemos que consultarlo. Así es. Tenemos que pedir dirección para la prédica que vas a dar, para el viaje que vas a hacer. Amén. Amén. Para todo lo que vas a emprender. Así es. Señor, ¿está usted de acuerdo? ¿Es correcto esto que piensa hacer? Predicar lo que el Dios quiere, porque Él sabe. Así es. Cada quien predica lo que le conviene y lo que se le viene a su mente, lo que cree, lo que se imagina. Pero en verdad, dice el Señor, ¿quién sabe qué alimento le hace falta a mi pueblo? Soy yo. Así es. Amén. Yo sé las broncas que tuvieron en la semana, yo sé las luchas, sé lo que necesitan. Amén. Gloria a Dios. Yo sé el bistec que necesitan. Amén. Si Dios quiere que le des un bistec de pollo, ¿tú por qué le vas a dar de pescado? No le va a satisfacer, no va a llenarse la persona, no va a ser edificada la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Por eso Dios pide una vida santa, irreprensible, sin mancha, sin arruga, una vida santa en oración, en comunión, para poder hablar del reino, para poder transmitir el reino a su iglesia. Cuando amada iglesia, para terminar, cuando tú eres un instrumento de Dios, tú vas a poder transmitir el reino correctamente. Cuando tú transmites el reino correctamente, va a haber frutos en la iglesia, va a haber arrepentimiento genuino. El Espíritu. Se van a apartar del pecado, van a volver a Dios, van a corregir sus caminos. Entonces tú sabrás que eres instrumento de Dios. Pero si eso no ves en la iglesia, pregúntate, siervo, sierva, ¿qué mal estás haciendo? Pero eso no es todo. Dios nos demandará y entregaremos cuentas de todo lo que se está hablando. Por eso Dios nos pide, nos encarecidamente, que nos levantemos con temor y temblor delante de Él. Gloria a Dios. La iglesia, y hay una iglesia mundana hoy en día. De todo se habla, de todo se predica, menos de lo que Dios quiere. Vemos una iglesia metida
en la envidia, el odio, el rencor, la conspiración, la rebelión contra la autoridad, el menosprecio, el ultraje, la deshonra, la traición, el pecado, la desobediencia, celos, división, muerte, murmuración, asesinatos, espíritus de Jezabel, de Coré, venganza, destrucción y todo lo que se le agrega más. ¿Por qué? Simple, porque los hombres que son disque de Dios no están dispuestos a pagar el precio. No están dispuestos a dejar el pecado. No están dispuestos a dejar sus intereses por predicar el evangelio de la restauración. Sin quitarle, sin ponerle, sin castrar una palabra como Dios nos la ha entregado. Ese es el llamado a lo que nos hace el Señor. Amén. Paz de Cristo. Gloria a Dios. Señor y Padre de la gloria, gracias Jesús.